Eugene Allen Hackman nació en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, mayormente conocido como Gene Hackman. Nació durante el periodo de la Gran Depresión, venía de una familia rota, su padre se fue cuando tenía 13 años y su madre falleció en un incendio. Les contaré más a fondo. Gene era hijo de Eugene Ezra Hackman y Lydia Gregg Hackman. Gene tenía antepasados neerlandeses, ingleses y escoceses asentados en Pensilvania. Su madre nació en Sarnia, Ontario, Canadá. Tenía un hermano, Richard, 12 años menor. La familia vivió en diversos lugares hasta que se instaló en casa de su abuela materna Beatriz en Danville, Illinois, donde su padre trabajó como jefe de imprenta de un periódico local. Sus padres se divorciaron cuando Gene tenía 13 años, por lo que vivió con su madre hasta marcharse de casa a los 16 para alistarse en los Marines, mintiendo sobre su edad. Ahí fue donde pasó por un periodo amargo de servicio. Ahí sirvió durante 3 años como operador de radio en China, hasta el triunfo de la Revolución Comunista en 1949 en Hawái y Japón. Gene utilizaría luego su turbulenta historia personal para dar vida a sus personajes. Las familias disfuncionales han engendrado una cantidad de muy buenos actores, admitió Gene en una entrevista en 2002. Después vivió en Nueva York, donde realizó varios trabajos de poca importancia. Regresó a Illinois para estudiar televisión y periodismo en la universidad. Aprovechó la ayuda para los estudios que prestaba el gobierno a los antiguos militares. Fue a la School of Radio Technic de Nueva York, lo que le facilitó trabajar en emisoras de radio de Florida e Illinois. Después de los 30 años, Gene ingresó en la Escuela de Interpretación Pasadena Playhouse en Los Ángeles, donde forjó amistad con otra promesa de la actuación, Dustin Hoffman. Hizo algún trabajo televisivo en series como FBI o Los Invasores y debutó en el cine con un pequeño papel en el filme de Gangsters Mad Dog Call de 1961 de Burt Balaban, en el que ni aparecía en los créditos. De hecho, tras su inscripción en el Pasadena Playhouse en California al final de los años 50, se dice que una leyenda de Hollywood relató que él y su entonces compañero de estudios, Dustin Hoffman, fueron votados como aquellos con menos probabilidad de alcanzar el éxito. Tras la muerte accidental de su madre en un incendio en 1962, volvió a Nueva York, donde estudió con George Morrison y actuó en teatros de poca relieve hasta que en 1964 recibió su primera oferta para actuar en Broadway, la zona más prestigiosa de Nueva York. El éxito que cosechó le abrió las puertas del cine. Sin la bendición del atractivo físico, Gene se valió de su talento y versatilidad asumiendo una serie de papeles duros y ofreciendo interpretaciones reflexivas e inteligentes. Yo quería actuar, pero estaba convencido de que los actores debían ser apuestos. Eso vino de los días en que Errol Flynn era mi ídolo. Salía de un teatro y me asustaba al mirarme en un espejo porque no me parecía a Flynn, dijo Gene en una ocasión. En 1964 fue contratado en Broadway para la obra Any Wednesday, lo que lo llevaría a un pequeño papel en la película Lilith, protagonizada por Warren Beatty. En 1967, Warren Beatty lo recomendó para el papel del hermano de Clyde Barrow en Bonnie y Clyde, dirigida por Arthur Pink. Su convincente interpretación de Buck Barrow, en especial la escalofriante escena de su muerte, convenció a la crítica y Gene Hackman obtuvo su primera candidatura al Oscar como mejor actor de reparto. Eso lo dejó firmemente en el camino del estrellato. Fui entrenado para ser un actor, no una estrella. Se me entrenó en interpretar personajes, no para lidiar con la fama, los agentes, los abogados o la prensa, dijo Gene. En 1969 trabajó con Robert Redford en la película El descenso de la muerte. Fue candidato una vez más como mejor actor de reparto en la película I Never Sang for My Father en 1970 de Gilbert Cates. En 1956 se casó con Faye Maltese, con quien tuvo un hijo y 2 hijas, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Ann Jackman. A menudo estaba en ocasiones haciendo películas mientras los niños crecían, pero se divorció en 1986 después de 3 décadas de matrimonio. Acumuló docenas de créditos cinematográficos en su carrera y continuó trabajando hasta más allá de sus 70 años, aunque fuera de los reflectores. El 1 de diciembre de 1991, Jackman se casó con la pianista clásica Betsy Arakawa de 1959 al 2025, después de haber estado saliendo durante 7 años. Compartían una casa en Santa Fe, Nuevo México, que apareció en Architectural Digest en 1990.
De verdad, emocionalmente me cuesta mucho verme en una pantalla. Pienso en mí mismo como alguien muy joven y luego veo a este anciano con papada y ojos cansados, entradas y todo eso, dijo Jean. Jean ganó más fama por su interpretación de Lex Luthor en 3 de las películas de Superman de 1978 a 1987. Mencionó que Lex Luthor era un personaje con el que podía divertirse, en especial porque le daba margen para jugar con el humor dentro de la historia. Bromeó sobre su salario en la película, señalando que también era una de las razones por la que disfrutó el trabajo. Después de tantos años dedicado a la interpretación, Gene Jackman quiso probar otro tipo de actividad y escribió varias novelas. La primera fue publicada en 1999. Continuó trabajando en el siglo XXI protagonizando The Haste y The Royal Tenenbaums en 2001. Este último le merecería su tercer Golden Globe antes del anuncio de su retiro en 2008. Se retiró principalmente de la actuación después de su último papel cinematográfico en Welcome to the Moon Sport en 2004. Y ocasionalmente brindó narraciones para documentales de televisión hasta el 2017. Pasó a estar en la lista de los más de 80 filmes que rodó a lo largo de una fructífera carrera. A lo largo de 40 años había interpretado personajes muy diversos. La falta de estereotipo físico fue uno de los puntuales de su éxito que permitió no encasillarse y diversificar su versatilidad. Con respecto a su salud, en 1990 se sometió a una angioplastía. En 2012 fue atropellado por una camioneta mientras iba en bicicleta por los Cayos de la Florida. Inicialmente se informó que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave. Sin embargo, su publicista afirmó que sus lesiones no eran más que golpes y moretones. Fue visto por última vez en público en marzo del 2024. Pero bueno, pasemos al día de los hechos. En los últimos meses de su vida, los vecinos de Gene Jackman en Santa Fe, Nuevo México, notaron que su salud parecía estar decayendo, y él y Betsy dejaron de comunicarse con familiares y amigos. El 26 de febrero de 2025, Gene, de 95 años, y su esposa, Betsy, de 65, y uno de sus perros fueron encontrados sin vida en su residencia de Santa Fe, después de que una patrulla de seguridad vecinal realizara una inspección de asistencia y viera sus cuerpos en el piso a través de una ventana. Al principio, las autoridades expresaron que el triste descubrimiento era lo suficientemente sospechoso como para lanzar una investigación. Los restos fueron descubiertos en estado de descomposición avanzada. Betsy fue encontrada en el baño con un reguero de pastillas alrededor. Jim fue encontrado cerca de la cocina con un bastón y gafas oscuras. Uno de sus 3 perritos estaba muerto. En una perrera era una mezcla de Kelpie australiano de 12 años llamado Sina. Fue encontrado en el mismo baño en el que Betsy fue encontrada. Sina había sido colocada en una jaula que se cerró con llave antes de que Betsy muriera, mientras la perrita se recuperaba de una operación, pues la habían recogido del veterinario la mañana del 9 de febrero. La veterinaria de Salud Pública del Estado de Nuevo México, Erin Phipps, dijo que la deshidratación y la inanición son 2 posibles causas de la morición, dado que es poco probable que los perritos se contagien del hantavirus, el virus por el que perdió la vida Betty. La veterinaria Erin dijo que el hecho de que Sina estuviera encerrada en la jaula probablemente haya causado su muerte. Los otros 2 perros de la pareja, un pastor alemán llamado Bear y un segundo perro llamado Nikita, fueron encontrados vivos y bien en la propiedad. La casa tenía una puerta para perros, lo que significa que podían entrar y salir cuando quisieran, accediendo a comida y agua que les habría mantenido con vida. A pesar de las sospechosas muertes, la investigación policial no encontró nada criminal. Hasta después de la muerte de Gene, con los informes de la autopsia, fue que se reveló al público que Gene tenía la enfermedad de Alzheimer, lo que contribuyó a su muerte, que fue aproximadamente el martes 18 de febrero a raíz de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica. Y su esposa se cree que falleció aprox el 11 de febrero de 2025. El caso arrojó luz sobre la triste realidad del Alzheimer, que daña y destruye las células del cerebro a lo largo del tiempo, eliminando la memoria y otras funciones mentales importantes. Era como si viviera en una película que se repetía, explicó a la BBC Catherine Pearson, terapeuta ocupacional con décadas de experiencia en cuidados de personas con demencia, sobre cómo Gene Jackman pudo haber vivido y vuelto a vivir repetidamente la pérdida de su esposa.
Pearsall señaló que los pacientes con Alzheimer avanzado, como el que tenía Jean, viven en el presente, pero son incapaces tanto de recordar momentos en el pasado como de mirar hacia el futuro y tomar acción. Me imagino que habría intentado despertarla sin éxito, pero luego se habría distraído por algo en otro cuarto, por uno de los perros o algo. Después se daría cuenta otra vez de que su esposa estaba en el piso y volvería a repetir otra vez la experiencia. Aunque nadie sabe cómo Gene Jackman pasó sus últimos días de vida, la sombría naturaleza de las posibilidades fue discutida por la autoridad y la médico forense de la localidad. En una rueda de prensa la semana pasada, la doctora Heather Harrell, la jefa forense de Nuevo México, informó que Betsy murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria causada por exposición a roedores infectados, o sea, como la popó de la rata. Jackman murió como resultado de enfermedad coronaria significativa con el Alzheimer como factor contribuyente. Dado el estado avanzado del Alzheimer, es muy posible que él no fuera consciente de que ella, o sea, su esposa, había fallecido. Su autopsia indicaba que no había comido recientemente, aunque no mostraba señales de deshidratación. Las autoridades no encontraron evidencia de que se hubiese comunicado con alguien después de la muerte de su esposa y no pudieron determinar si era capaz de cuidarse a sí mismo. Por su parte, la doctora Pearsall explicó que los pacientes con Alzheimer avanzado no pueden percatarse de las señales de su entorno como la luz y la oscuridad, haciéndoles más difícil decidir cuándo deberían comer, dormir o bañarse. Esas señales muchas veces simplemente ya no están disponibles para las personas con este estado de demencia. El Dr. Brendan Kelly, un neurólogo que se especializaba en memoria y cognición del estado de Texas, explicó cómo Jean tampoco pudo haber sido capaz de llamar a las autoridades para pedir ayuda. Dijo que la enfermedad de Alzheimer puede dejar a los pacientes atrapados entre la incomodidad emocional y la inhabilidad de tomar una acción para resolverla. Una persona podría sentirse preocupada o asustada, pero al mismo tiempo podría no ser capaz de tomar las acciones que tú o yo normalmente pensaríamos tomar para aliviar esa ansiedad o preocupación, como llamar a alguien o salir a hablar con un vecino. Explicó que los pacientes con Alzheimer experimentan emociones como el dolor o la tristeza y sufren necesidades físicas como el hambre y la sed, pero es más difícil para ellos identificar qué es lo que están sintiendo. El experto concluyó que perderse las comidas podrían también aumentar los niveles de confusión y agitación. Sabemos que Jean y su esposa eran personas muy reservadas y ella probablemente estaba protegiéndolo del público. Pero ¿pensar que estaba haciendo eso sola? Eso es mucho para echarse a cuestas. Se comentaba que no podían entender cómo nadie pasó para ver cómo estaba la pareja en tanto tiempo. Sobre la herencia, bueno, según abogados consultados, el lapso entre las muertes de Gene Hackman y Betsy podría hacer que sea más sencillo liquidar el patrimonio por el tiempo de diferencia entre la muerte de Betsy, quien falleció 7 días antes que Gene. Esto debido a una ley de Nuevo México que determina que si las muertes ocurrieron en un periodo común de 120 horas, se consideran muertes simultáneas, por lo que se certificaría que ambos fallecieron a la vez. Pero debido a que Gene Jackman vivió 7 días más que su esposa, dicha ley no se aplica en su caso y la herencia de Gene podría dividirse entre sus otros herederos, que todo apunta serán los hijos de Gene Jackman. Christopher su matrimonio con Faye Maltese, puesto que Betsy no tuvo descendencia. En muchos estados, incluido Nuevo México, existe una especie de plazo presunto de 5 días antes de que se considere que ha sobrevivido, según los términos de la mayoría de los testamentos. Al momento no ha trascendido si Gene y Betsy firmaron un acuerdo prenupcial ni si habían apostado por un fideicomiso. Gene Jackman dejó una herencia de $80 millones, más la propiedad en la que vivió con su esposa Betsy hasta el final de sus días, valuada en $3.8 millones. A este patrimonio se le sumarían futuras ganancias en materia de derechos de imagen por las películas que protagonizó Gene. Hasta el momento, ningún abogado de la familia se ha pronunciado al respecto de cómo será distribuida la herencia. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Lo estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!